Muy buen día para todos, sean bienvenidos. Vamos a hablar ahora sobre la pragmática. Esta es definida como una disciplina lingüística que se encarga de estudiar el lenguaje en el contexto. Esto nos quiere decir que la lengua va a tener un significado específico de acuerdo al lugar en donde estamos presentes. Hay unos principios que a nosotros nos permiten hacer diferentes interpretaciones de esos enunciados que son emitidos, de todo lo que nosotros estamos diciendo. Y esto pues también se fundamenta gracias al proceso de comunicación. En este caso, nosotros muchas veces podemos hacer uso de diferentes conceptos, de diferentes significados, y esto nos ayuda a alimentar ese vocabulario disciplinar. Se atienden a unas formas lingüísticas y comunicativas del contexto gracias a la participación del emisor, del interlocutor, de la intención, del contexto, de la situación del mundo, entre otras. Gracias a todos estos elementos nosotros podemos hacer diferentes interpretaciones de lo que ocurre en diferentes hechos. Ahora tenemos que la lingüística y las subdisciplinas que la conforman se estructuran de acuerdo a diferentes niveles. Vamos a mirar cuáles son. Está la fonética y la fonología, que es la encargada de la producción y la articulación de los sonidos. Acá únicamente es la parte auditiva de la lengua. Después tenemos la morfología, que ya es la construcción y la forma de las palabras. Ya empezamos a utilizar vocablos para construir palabras. Después tenemos la sintaxis, que es la construcción de oraciones y enunciados utilizando elementos gramaticales. Después tenemos la semántica, que es la encargada de darle el significado a las palabras y a los enunciados. Y por último la pragmática, que es el significado del proceso comunicativo en el contexto. Acá en esta parte ya emplea un proceso mucho más amplio y además se encarga de darle un contenido específico de acuerdo al contexto. Esto pues nos permite diferenciar claramente la naturaleza del lenguaje, a diferencia de las formas animales, que ellos simplemente hablan es por instinto. Nosotros ya utilizamos unos elementos que nos permiten dar diferentes significados. Vamos a hablar ahora sobre la convencionalidad del signo lingüístico. Debemos tener claro que durante muchísimo tiempo la lengua no siempre ha sido igual. En este caso han sufrido una serie de cambios, ha ido evolucionando, y esto nos lo explica el autor Ferdinand de Saussure en su obra Curso de Lingüística. Acá nos muestra la convencionalidad del signo y esta cómo se ha ido aplicando en cada uno de sus hablantes. Las palabras con el tiempo adquieren un significado propio. El interlocutor hace una representación mental de cada una de ellas y hace un imaginario del significado concreto, y esta a su vez es transmitida por el emisor. Vamos a mirar la siguiente imagen. Tenemos dos elementos, que es el significante y el significado. El significante es la palabra mesa en este caso. Está dividida por fonemas. Recordemos que cada fonema tiene un sonido característica. Nosotros las unimos y nos da como resultado la palabra mesa. Después de que nosotros decodifiquemos esa información, vamos a imaginarnos qué es la mesa. En este caso del ejemplo estamos ya imaginándonos un elemento de madera. Obviamente pues hay mesas con diferentes materiales y cada persona pues hace una imaginación diferente sobre la mesa. Entonces recordemos que si nosotros la información la transmitimos de forma equivocada, de forma errónea, esto puede ocurrir en que el receptor no nos vaya a comprender de forma correcta la información y por lo tanto pues no se va a atender a un proceso comunicativo de forma óptima. Principio de convencionalidad. Esta habla acerca del significado de diferentes ideas y pensamientos. En muchas ocasiones nosotros damos una respuesta concreta a diferentes ideas que son transmitidas. Esto lo hacemos de forma coherente. En una conversación cotidiana estamos hablando de un tema
por ejemplo, de deportes, y nuestra respuesta va a ser sobre deportes, va a seguir ese mismo hilo. En muchas ocasiones nosotros estamos hablando de un tema y la respuesta es otra, entonces ahí se rompe el principio de convencionalidad, porque no estamos hablando sobre el mismo tema en común en este caso. Ya esto se debe a diferentes factores que son principalmente el contexto. Muchas veces es porque nosotros no comprendemos lo que nos están diciendo. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Cuando un diplomático dice sí, quiere decir quizá. Ahí ese sí nos está transmitiendo otro significado muy diferente y opuesto al del diccionario, ¿sí? Ahora sí, sigamos. Cuando dice quizá, quiere decir no. Ahí nos está cambiando el significado de nuevo. Y cuando dice no, no es un diplomático. Entonces, en este caso, la expresión nos está dando un propio significado, a pesar de que se utilizan palabras como sí, quizás, etc. Y esto lo está aplicando a un contexto político. Acá claramente se nos está rompiendo el principio de convencionalidad, porque el significado en este caso de sí es demasiado opuesto al que nos está transmitiendo la oración en este caso. Vamos a hablar ahora sobre las máximas pragmáticas. Estas en principio fueron propuestas por el autor británico Paul Grice, que respetan el acto comunicativo. Acá estas nos sirven para podernos comunicar de forma efectiva. Vamos a mirar ahora cómo se organizan. Está la máxima de cantidad, que es cuando debemos ser pertinentes y concretos a la hora de hablar. No debemos mencionar más ni menos de la información requerida, simplemente debemos ser concretos. Después está la máxima de cualidad. Ya pues tenemos que decir información real y sustentable con pruebas. Yo no puedo, por ejemplo, hacer diferentes afirmaciones si eso no es verdad y asimismo no tener las diferentes pruebas. Ahora la máxima de relevancia, que es simplemente hablar y decir lo más importante. Y por último, la máxima de modalidad, que es en donde debemos evitar las ambigüedades, los diferentes errores. Tenemos que ser ordenados en nuestro discurso y también tenemos que ser precisos a la hora de hablar. Entonces, claramente las máximas pragmáticas a nosotros nos permiten realizar una comunicación de forma efectiva. Hablaremos sobre las presuposiciones. Acá en este caso es toda información que se dice de forma implícita. Ya se sobreentiende que aquella situación comunicativa va a ser interpuesta por el hablante del interlocutor. Asimismo, ya se va a saber de forma fácil y sencilla de qué se va a hablar. Tenemos el siguiente ejemplo. Mañana correré la media maratón de Bogotá. Acá ya presuponemos que esa persona pues tiene una gran capacidad física para participar en este evento deportivo. ¿Cuándo va a participar? En este caso es mañana, un día posterior. ¿En qué evento va a participar? Que es la media maratón, que es un evento bastante importante y que se va a realizar en Bogotá, que es donde se desarrolla todos los años. La referencia y la deixis. Muchas expresiones obedecen a referentes, elementos denotados por las palabras. En este caso, nosotros ya hacemos una distinción previa de diferentes elementos, ¿sí? Tenemos ahora una expresión que dice lo siguiente: ¿trajiste tu carro? Entonces acá estamos hablando del carro del interlocutor. En este caso pues ahí vemos esa persona. Nosotros ya sabemos de qué estamos hablando, lo mencionamos de forma indirecta. También en muchas ocasiones esas referencias se dan en casos de nombres propios. A pesar de que nosotros diferenciamos esos elementos, se pueden presentar ambigüedades. En este caso pues tenemos dos nombres iguales, ¿sí? Se pueden presentar equivocaciones por esa igualdad de nombres. Entonces, gracias a la retroalimentación,
nosotros podemos aclarar esa ambigüedad, podemos diferenciar claramente a quién nos estamos refiriendo. En este caso, tenemos la pregunta, ¿Mario Gómez o Mario Ramírez? Ya ahí estamos utilizando elementos referentes para nosotros poder hacer diferencias y poder utilizarlos en un contexto cotidiano. Muy bien, también debemos recordar que muchos elementos gramaticales dependen exclusivamente del contexto, ¿sí? Estas palabras pues no tienen significados por sí solas, necesitan otros elementos gramaticales para podérsele dar un significado, ¿sí? Estamos hablando de los pronombres que muchas veces se encargan de reemplazar a entidades o sustantivos que se mencionan en diferentes oraciones. En este caso tenemos un ejemplo de cómo se utiliza. Dice lo siguiente: llamé al abogado esta mañana. Me dijo que tenías que llevar esto para la audiencia que tienes el próximo martes. En este caso, esa palabra esto nos está dando un significado concreto de esa situación comunicativa. Si nosotros detallamos la imagen o la situación presente, si la imaginamos, podemos referirnos a que es de pronto una escritura, un decreto, una ley, no sé, es un elemento que va a ser bastante necesario para la audiencia en este caso. Entonces podemos ver que muchos elementos van a tener un significado de acuerdo al contexto y a la situación en donde se encuentre presente. Hablaremos seguidamente sobre la inferencia. Ya esta la podemos definir como el efecto de deducir, de concluir, de hacer diferentes interpretaciones de lo que nos quiere decir el interlocutor. Ya es aquella evaluación mental de diferentes expresiones, ¿sí? Ya nosotros podemos expresar una opinión de acuerdo a lo que nosotros escuchamos previamente y a partir de eso creamos ese enunciado teniendo en cuenta elementos de la pragmática como son el contexto en este caso. Entonces es sacar conclusiones de acuerdo al lugar en donde estamos presentes. Recordemos que las palabras se definen de acuerdo al lugar. Ahora bien, el receptor interpreta la referencia del emisor. Para hacer inferencias de forma correcta, tenemos que escuchar de forma precisa al emisor, ¿sí? Si nosotros no atendemos a este proceso comunicativo, entonces no podemos hacer inferencia, no podemos hacer deducción, ¿sí? No podemos hacer una serie de prejuicios que nos van a poder permitir expresar nuestro punto de vista teniendo en cuenta la pragmática. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.